Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé y el día de hoy vamos a hacer una breve reflexión de lo que fue ese Barcelona 3 Levante 0 disputado el día de ayer en el Camp Nou. Bueno, un Barça que venía de una semana bastante trágica, bastante lamentable, que comenzó en el Wanda y terminó en Montilivi, 2 derrotas consecutivas, con muy malas sensaciones, con muy mal fútbol, con digamos muchos malos detalles. Entonces el Barça tenía la obligación, recordando sobre todo que el Levante es un equipo que muy probablemente va a descender, que es casi colista de la tabla, y bueno, en esa circunstancia tenía la obligación de ganar, y no solamente ganar, sino de dejar buenas sensaciones. A pesar de la victoria, que creo que tiene un marcador aceptable, pues no es tampoco un partido para echar cohetes, pero digamos, es un partido sobrio, es un partido aceptable. Bueno, un aficionado del Barça no debería esperar menos en un partido así, para que nos entendamos. Entonces, pues bueno, el Barça suma 3 puntos que son muy importantes, porque el Real Madrid justamente el día anterior había perdido en el Sadar. Y pues bueno, básicamente hacía como que esa jornada que perdimos con el Girona pues no haya existido, ¿no? Digamos, se borró. Estamos igual a la jornada anterior, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, un punto muy valioso y que el Barça debería cuidar de aquí hasta el final de la temporada, porque ya sabemos cómo es. El Madrid muy seguramente no va a aflojar, y nosotros pues bueno, tenemos ahorita pues ese partido con el Atlético de Madrid, y ya luego estaremos más o menos en igualdad de condiciones, digamos, hablando de las competencias en las que estamos compitiendo, ¿no? Junto al Real Madrid, que básicamente quedaría siendo la Champions en dado caso, a menos que el Barça logre pues bueno, hacer la remontada, y tendríamos que jugar ese partido de final de Copa del Rey. Pero bueno, el Barça se dio el lujo incluso de hacer algunas rotaciones. Rotó Cubarsí, rotó Valde, jugaron Gerard Martín y Joao Cancelo, quien por cierto me parece que hizo un partido muy soberbio. Joao Cancelo, recordemos, penúltimo de la tabla, pero eso no quita que Joao Cancelo hizo un muy buen partido desde la actitud, desde digamos el ímpetu, ¿no? Estaba driblando, le salía todo, defendía bien, anticipaba. Un partido muy completo. Yo creo que el mejor partido, digamos, de un lateral esta temporada en general, en todas las competencias, claro, del Barça, ¿no? Hablando del Barça, creo que ni Valde, ni Koundé, ni Gerard Martín han estado a ese nivel al que estuvo Joao Cancelo. Creo que el partido de Joao Cancelo es la definición de todo lo que Flick le pide a un lateral en este Barça, que más que defender, ataque, tenga agresividad, tenga ese último toque, ¿no? Ese digamos, esas jugadas que son muy filosas para el rival, y bueno, se termina yendo con una asistencia, se va con un centro que justamente por ir tan envenenado termina dando en el poste. Otro más para la temporada del Barça, otro más a la colección de postes que hemos tenido este año. Y ya luego en lo defensivo, muy bien de nuevo anticipando, cortando balones. No voy a decir que es del todo fiable en defensa, porque no lo es, pero me recordó mucho su mejor versión. De hecho, yo no recuerdo que tuviese un partido así de consistente, incluso en esa sesión con Xavi. Pero bueno, un partido muy bueno de Joao Cancelo. Por lo demás, me parece que pues vimos individualidades consistentes. No me pareció que alguno desentonara. Joan García, de nuevo con su típica atajada milagro por partido, que es muy importante porque estábamos todavía 0-0. Me parece cuando hace una atajada de mucho mérito. No hablo de la primera, que el Barça, como es costumbre, empieza dormido los partidos. Entonces literalmente en la primera jugada el Levante tenía una situación muy clara para hacer gol, pero bueno, al final se termina, creo que esquinando mucho, y no encuentra buen ángulo para rematar, y termina dándole a Joan García, pues digamos de frente, no sin complicaciones. Pero hay otra que no recuerdo, creo que ya después del 1-0, porque el Barça se adelanta muy temprano con un gol de Marc Bernal. Dicho sea de paso, un muy buen partido de Marc Bernal, un jugador que a mí me entusiasma desde siempre, que me gusta mucho y que espero que poco a poco vaya
mejorando, una jugada muy buena que demuestra lo que es, ¿no?, un jugador con llegada. Pero bueno, creo que después de ese gol que hay una jugada del Levante donde encuentran, como es de costumbre también ya al Barça desacomodado, encuentran la espalda y uno de los del Levante remata a Joan García como entre el brazo y el cuerpo, pero está lo suficientemente bien colocado, se pone a achicar bien Joan García y le termina impactando y se aleja del arco. Me parece que fue la última tajada de mérito que creo que tuvo Joan García, y que bueno, de nuevo, es importante porque en primer lugar evitó antes que por más que el tiro no era muy bueno, evitó de todas formas que el Levante se adelantase en el partido, y luego evitó que lo empatara, que estas cosas luego pueden hacer que los partidos se traben, que se encierren, que digamos se llene de ansiedad el equipo. Son atajadas muy muy importantes. Y pues bueno, Joan García te deja estas cosas, te deja un buen juego con el pie, que creo que ayer no se equivoca en ningún pase, anticipando, con mucha seguridad, un tipo que hace reset mental muy bien, tipo no le importa si se equivoca, que lo hace muy poco, porque al día siguiente va y te hace una gran actuación otra vez. En fin, yo creo que el portero soñado de todos los barcelonistas está siendo lo más consistente de la temporada. Joan García, un gran portero. Y bueno, como decía, en una de estas jugadas que se estaban desarrollando por el lado de Joao Cancelo, porque creo que hay un tema con Lamine Yamal, que ayer pues no voy a decir que es un mal partido, pero tampoco estaba en su mejor día, en el que creo que la circulación de balón se hace muy previsible. Creo que ya saben muy bien que la gran mayoría de jugadas las van a pretender acabar por el lado de Lamine Yamal, van a buscar que el hombre pues haga un pasacunde, que se desmarque, que se invente un centro perfecto. Y claro, si esto lo combinas con un día no muy lúcido de Lamine Yamal, pues te da un partido algo complicado para encontrar las situaciones de gol, ¿no? Entonces justamente por eso era bastante importante que Joao Cancelo pues tuviese el partido que tuvo. De nuevo, también tomando en cuenta que Rafinha tampoco estuvo en su mejor día, ¿no? Porque si hubiese tenido su día, que creo que igualmente es un jugador que siempre lo intenta, que siempre hace todas las carreras que tiene que hacer, que no escatima esfuerzos, y aún así hay varias situaciones en las que intenta centros pero nadie conecta. Pues bueno, igualmente no tuvo su gran día, no tuvo, digamos, todas las ideas claras tampoco. Entonces, claro, Joao Cancelo jugando desde esa banda, pues te aporta esas nuevas soluciones, te aporta esas incisiones que, pues bueno, le aportan imprevisibilidad, ¿no? Le aportan espontaneidad al equipo y lo refresca bastante, y el Barça lo agradece. Y justamente por esa banda de Cancelo es que empieza la jugada del gol de Marc Bernal, que bueno, Joao Cancelo empieza con el pase a Eric en un Levante que está desacomodado y muy, digamos, apurruñado atrás. Eric García, que está jugando de lateral izquierdo en ese momento, mete un centro muy bueno para Marc Bernal, que encuentra con el pie derecho la forma de rematarle al arco del Levante y meter el primer gol del partido. Un gol que creo que al Barça lo ayuda bastante, porque digamos lo hace entrar en un estado de, no de relajación, pero sí como, bueno, jugar más tranquilos, ¿no? Jugar sin esa aprensión de tengo que estudiar al rival, tengo que encontrar la forma de hacerle gol, sino que ya se lo consiguen muy rápido. Y pues bueno, es más cuestión de gestionar y administrar los tiempos, administrar el balón y evitar que el rival te encuentre a la espalda. Y creo que eso el Barça lo hizo bastante bien. No recuerdo realmente muchas situaciones, o varias, o algunas, donde el Levante genere peligro de verdad al Barça. Y bueno, Frenkie de Jong hizo un buen partido. Creo que en general, como suele ser habitual, el Barça va de menos a más. El primer tiempo del Barça está bien, está normal. Ya en el segundo tiempo mejora, lo cual pues bueno, imposibilita mucho las chances de que el Levante hubiese podido siquiera descontar, ya ni te digo de ganar el partido, ¿no? Y bueno, de hecho Frenkie de Jong se va con un gol justamente a pase de Joao Cancelo. Creo que esto viene siendo minuto 34 o 35 o algo así. Y es que claro, cuando tienes al Levante, o a tu rival mejor dicho,
pues bastante, digamos, pasivo, lo tienes esperando a ver qué es lo que tú vas a decidir. Pues bueno, para el Barça es muy sencillo, sobre todo cuando hay algún que otro jugador que está particularmente, pues bueno, en sus cabales, que está teniendo el día, pues claro, encontrar el gol, ¿no? Y esto es lo que le sucede a Frenkie de Jong. Casualmente vimos un Barça que estaba atacando mucho el área, con muchos jugadores, obviamente aprovechando esa situación de ventaja, y en uno de esos centros de Joao Cancelo, bastante punzantes, encuentra a Frenkie de Jong, que remata a placer entre toda esa maraña de defensas y de compañeros del Barça, ¿no? Y bueno, el Barça se lleva al descanso ganando 2-0. El segundo tiempo es mucho más de nuevo, administrar tiempos, gestionar balón, posesión, ver si se encontraba otro gol. Yo creo que también hay que acotar que el Barça se veía a veces jugando como a media máquina, porque bueno, hay que entender también que el Barça necesita a veces dosificarse, y bueno, en general cualquier equipo. No es necesario jugar contra un Levante como si fuese la final de la Champions. Sería lo ideal, por supuesto, pero en el mundo realista del deporte de alto rendimiento, pues no es así, no es así. El Barça tiene que pensar a largo plazo, justamente ahorrar esos esfuerzos para cuando llegue el momento en el que realmente tienen que gastarlos, como por ejemplo podría ser incluso contra el Atlético de Madrid la próxima semana, o cuando empiecen los octavos de final de Champions, digamos, para estos partidos que son mucho más determinantes. Entonces, claro, el Barça se dosifica, juega más o menos, entonces por eso también da la sensación de que el Barça pues no termina siendo un partido tampoco tan gigantesco, ¿no? Como a varios de nosotros nos gustaría. Pero lo entendemos, o por lo menos yo lo entiendo y lo respeto. Yo espero que la versión más floja del Barça sea, por ejemplo, la que vimos justamente contra Levante, ¿no? Que el Barça gana 3-0, gana bien, es convincente, no recibe tantas ocasiones como venía recibiendo últimamente, lo cual se agradece bastante. También refresca la defensa, logra rotar, lo cual también es interesante. Y de hecho termina volviendo Pedri la baja más importante que teníamos de momento, un jugador que duraba ya un mes fuera de las canchas, y que pues ya poco hay que hablar de Pedri, ¿no? El alma del equipo, el cerebro del equipo, el que lo distribuye todo, el que mejora a todos. Una baja que pues te diría que no ha sido tan perjudicial para nosotros, porque pues hemos ganado la gran mayoría de partidos, pero claro, te acuerdas de ese partido con el Atlético y él no estaba, con el Girona no estaba, pero bueno, son cosas que pasan. Creo que dentro de lo que cabe hemos podido apañar bastante bien esa ausencia de Pedri. Creo que en el momento donde más lo necesitábamos era justamente contra el Atlético de Madrid, que siempre ha sido como el talón de Aquiles de Simeone, pero bueno, ya fue lo que fue, lo tendremos. Ojalá para la próxima semana. Ya ayer jugó, creo que unos 30 minutos o algo así, 35 minutos. Poco a poco se irá sentando más. Justamente antes de ese partido con el Atlético, pues nos toca recibir al Villarreal. Tenemos 3 partidos seguidos de local. Ayer contra el Girona, este fin de semana contra el Villarreal y luego contra el Atlético de Madrid. Y bueno, siempre es una gran noticia recuperar jugadores. También Rashford lo recuperamos, aunque no disputó ningún minuto. Supongo que decisión técnica de Flick. Y Gavi, que ya está tocando césped, lo cual es bastante bueno. Estamos saliendo de los lesionados que teníamos. Nos quedamos, creo que con Christensen en la enfermería, que a este punto pues es un jugador bastante más anecdótico, ¿no? A estas alturas del Barça de Flick. Y bueno, el Barça poco a poco estaba tejiendo el segundo tiempo, matando el rato un poco, digamos. Y bueno, Fermín, que entra también. Dani Olmo, por cierto, hizo un partido algo deslucido. Creo que es un partido en el que se le podía pedir más, pero de nuevo, o sea, no nos vamos a poner a matar a nadie hoy tampoco. Yo creo que en general todos hacen un partido aceptable. Creo que Dani Olmo, pues si bien le costó jugar con balón, creo que tenía una actitud bastante aceptable sin balón. Lo vi bastante comprometido en defensa, y bueno, creo que ese también ha sido uno de sus puntos flacos. Fermín, cuando entró, bueno, ya sabemos cómo es un jugador bastante impetuoso, un jugador de mucha vitalidad, de mucha agresividad, ¿no?
Y justamente creo que tiene uno de los mejores remates en la competición, por no decir casi el mejor, porque es un jugador que remata desde afuera como sea y normalmente las clava. O sea, esto es algo que hemos visto en Fermín desde, de hecho, su gran irrupción en el primer equipo, que es en esa pretemporada donde el Barça juega con el Real Madrid en Estados Unidos y Fermín da un zapatazo creo que con la izquierda, me parece. Justamente desde esa época hemos visto de tanto en tanto goles de Fermín desde fuera del área, que tiene un golpeo increíble, y bueno, ya esta temporada también lo ha demostrado. Me acuerdo de esos goles que le hizo al Slavia Praga, y bueno, es un jugador que tiene una gran pegada, es un jugador que se atreve, y pues bueno, eso lo agradecemos bastante. Obviamente no siempre va a convertir los goles, pero ayer es un golazo impresionante con la izquierda, justamente la manda al arco del portero, al palo del portero, perdón, al palo del portero, se mete, yo creo que ni la ve venir. Es una cosa bárbara ese remate, casi tan bárbara como la tajada que el portero australiano del Levante le hizo a Rafinha y a Fermín también, que Fermín casi se va con 2 goles. Porque primero es un centro a Rafinha de Koundé, me parece, que estaba bastante en ventaja. Cabecea, interviene bastante bien el portero, y en el rebote llega Fermín con la zurda a rematar con todas sus fuerzas. Claro, también el portero estaba cerca, ¿no? Pero justamente por eso Fermín quiere rematar con tanta agresividad. El portero no sé cómo mete la mano o sea, me impresiona que no se la haya dislocado, no se la haya roto, cosas del oficio, ¿no? Y la termina atajando, una cosa bárbara. Pero bueno, cuestiones del deporte, cosas de cada partido, ¿no? Cada partido tiene sus pequeñas anécdotas, sus pequeños momentos. Y bueno, el Barça sí ganaba un partido que bueno, está bien sin más. Marc Bernal me alegra que poco a poco va agarrando mucho más ritmo, poco a poco se va más encontrando en este equipo, a diferencia de lo que muchos piensan. Es un jugador que no es estático, no va a ser un Sergio Busquets de la vida, ¿no? Un típico 5, es un jugador mucho más móvil, un jugador mucho más atrevido, de otros perfiles, que tiene llegada. Yo creo que va a ser eventualmente la navaja suiza de Hansi Flick. Es un jugador maravilloso, que entiende distintos escenarios, que es muy inteligente en el campo también. Ojalá vaya ganando más rodaje poco a poco, y lo iremos viendo en el transcurso de los partidos que quedan, porque tiene que ser un jugador importante para lo que queda de este tramo, para que puedan rotar otros jugadores del centro del campo, para que pueda entrar de revulsivo y calmar el juego. En fin, que sencillamente aporte sus grandes capacidades, ¿no? Un jugador que me entusiasma bastante. Ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, porque es un jugador que me parece diferente en muchos aspectos, como un Cubarsí o como un Yamal. A ese nivel lo veo y creo que va a llegar. Y bueno, nada amigos, este fin de semana recibimos al Villarreal, una jornada que va a ser complicada. El Villarreal en Liga pues suele ser complejo, nos costó ganarles en el Madrigal, y el Real Madrid pues va a tener, creo que un partido más beneficioso, ¿no? Un partido menos exigente, y necesitamos mantener esa ventaja, necesitamos mantener el liderato, necesitamos seguir sumando de 3, generando buenas sensaciones y llegar bien para ese partido contra el Atlético, que pues bueno, ya justamente en ese partido contra el Villarreal tendremos alguna chance más de hablar de lo que creo que puede pasar, o de lo que va a pasar, o de lo que debería ser ese partido contra el Atlético de Madrid, ¿no? Y pues bueno, veremos qué pasa. Otra semana más para que descansen, para que se recuperen, para que se refresquen, para que Pedri termine de volver mucho mejor, Rashford también se termine de acomodar otra vez con el equipo, y ya estamos en la fase final. Ya estamos en la fase donde se definen títulos. Quiero obviar obviamente la Copa del Rey, porque bueno, una desgracia, pero ya estamos en ese punto donde cada partido que se gane puede ser determinante, mejor dicho, y donde en Champions League cada partido va a ser vida o muerte, básicamente. Entonces ya entramos en la parte más jugosa de la temporada. Veremos cómo el Barça responde a esa exigencia y cómo Flick se las apaña con el equipo. Yo tengo fe. Vamos a ver qué sucede.
Y nada, si les gustó, denle like y suscríbanse, comenten, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes. Y nos veremos en la próxima.